La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días, o debería decir en sus marcas listos a limar asperezas, porque hoy inician formalmente las consultas previo a la revisión del TEMEC, entre viajes a Washington y una visita del Premier de Canadá esta semana a México. Mientras comíamos pozole, no se cayó el mundo, pero sí una alianza y entraron en vigor otros aranceles. Además, Colombia sigue acumulando tensiones con Estados Unidos, el euro ante la decisión de la Fed y crece la lista de medios de comunicación a los que Trump aplica acciones legales. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En sus marcas listos, ahora sí, inician formalmente el proceso de consultas públicas rumbo a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Una etapa establecida en el acuerdo precisamente para hacer un examen de conciencia sobre qué ha funcionado y qué no desde que entró en vigor en julio de 2020. En un abrir y cerrar de ojos se ha ido esta primera etapa del acuerdo comercial, vaya que sí. Y aunque esta revisión no debiera ser sorpresa de nadie, precisamente por estar establecida en lo que se firmó, será lo que defina la agenda de la región de Norteamérica en 2026, porque como ya políticos y especialistas apuntan, no será considerada como una revisión, sino como una renegociación, una de la cual se han ido moviendo las fichas desde finales de 2024, con viajes constantes a Washington y reuniones de los equipos negociadores que han buscado preparar el terreno y determinar cuáles son las cartas que mejor les convendrá sacar una vez sentados en la mesa el próximo año. Canadá, con todo y su calidad de socio comercial, hoy lidia con una tasa de aranceles del 35% impuesta por Estados Unidos, aun cuando a finales de 2024 era el que, frente a México, se perfilaba a ser el que estaba dando las mejores movidas al reunirse en su momento el ex primer ministro Justin Trudeau con Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y hasta amenazando en su momento con sacar a México del tratado trilateral. Pues nada de eso le sirvió y México, tal cual como en la fábula de la liebre y la tortuga, terminó siendo al pasar de los meses el país más favorecido en medio de la estampida de aranceles, o bueno, el menos peor, como ustedes deseen verlo. Sin embargo, hoy México sí está siendo afectado por los aranceles en dos industrias clave, la automotriz y la del acero, aluminio y el cobre, nada más. Además de los generales aplicados a los productos que se exportan fuera del marco del TEMEC. Es decir, hoy México paga un arancel general del 25%. También conserva un arancel del 25% sobre los automóviles y un arancel del 50% sobre el acero, el aluminio y el cobre. La presidenta Claudia Sheinbaum ha platicado con el presidente Trump unas 9 veces por teléfono, siendo la última a finales de julio, cuando acordaron otros 90 días de prórroga antes de que Estados Unidos suba de 25 a 30% esos aranceles a productos fuera del TEMEC. Sheinbaum lo consideró un buen acuerdo, pero nada realmente ha cambiado con México, aunque sin duda sí es de los países más beneficiados. En este nuevo periodo de 90 días, que vence en octubre, han pasado muchas cosas. Más bien, ha habido señales y guiños de buena voluntad, con tal de conservar lo más posible la naturaleza del acuerdo comercial. Está la venta de las 3 instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de facilitar operaciones de lavado del crimen organizado, un asunto prioritario para el gobierno estadounidense que va por atacar las estructuras de capital de los cárteles y donde se intersectan los asuntos de seguridad con los económicos. También está el combate al huachicol fiscal, con golpes históricos, cuyos alcances y análisis no han dejado de dominar la agenda nacional. También la captura de exfuncionarios locales ligados a los personajes más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, la jugada contra el comercio de los países asiáticos, especialmente China, al imponer aranceles a este y otros países que no tienen tratado comercial con México y que topan lo más alto permitido por la Organización Mundial del Comercio, que sería 50%. La última muestra de que México está dispuesto a jugar, Simón dice, con Estados Unidos, aunque la presidenta diga que no lo hacen como carta para negociar. Mientras tanto, la industria automotriz ha vuelto a ser la más afectada ante la ola de importaciones de autos eléctricos de marcas chinas y coreanas que se han convertido en los favoritos de los consumidores, los que realmente saldrían afectados junto a empresas cuyos insumos dependen de las importaciones asiáticas. El fantasma de la inflación vuelve a rondar. Este es el escenario en el que México, Estados Unidos y Canadá inician el proceso de consultas internas previo a la revisión del TEMEC el próximo año. Un escenario más complejo de lo que alguien pudo imaginar por allá de 2020. ¿En qué consisten estas consultas?
Cada uno de los 3 países evaluará cómo le ha ido con el tratado. Las reglas se van a publicar en el caso de México este 17 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Y hasta enero se estarán recopilando las opiniones. Se hará una evaluación interna y determinarán entonces qué es lo que cada uno de los 3 gobiernos va a proponer en términos de añadir, modificar o mejorar en ese tratado. En medio de este periodo, a mediados de octubre de este 2025, se prevé una nueva visita a Washington de una delegación integrada por miembros del gobierno y del sector empresarial para seguir discutiendo otros asuntos que han estado en el ojo en los últimos meses, como el tomate, el gusano barrenador y el tema del ganado, los aranceles, por supuesto, al acero, al aluminio y al cobre, y los autos. Y ya en enero de 2026, México, Estados Unidos y Canadá se van a reunir para pulir y tener listas esas evaluaciones que inician este miércoles 17 de septiembre. A propósito, el que estará mañana jueves 18 en territorio nacional es el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien en una actitud muy distinta y más calmada a la de su antecesor, quiere hacer equipo con México de cara a la revisión, así que lo veremos reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. En sus marcas, listos a limar asperezas. Esto es el dato del día. Mientras ustedes aún disfrutaban de un pozole tras la resaca o desvelo de la noche del 15 de septiembre, en Japón entró en vigor un arancel del 15% que Estados Unidos le impuso a las importaciones de automóviles y autopartes. Esto ya es parte del acuerdo al que llegaron ambos países, en los que este arancel resulta ser su escenario menos peor, porque antes ese arancel iba a ser del 27%, lo cual hubiera sido algo muy delicado para la industria automotriz. Piensen en empresas como Nissan, que de por sí apenas buscan salir del pantano de las pérdidas. Una tasa de ese nivel hubiera sido crítica para su negocio. En otras noticias. Aeroméxico y Delta. La amenaza fue real. El gobierno del presidente Donald Trump revocó la inmunidad antimonopolio de la que gozaban esta aerolínea estadounidense y la aerolínea mexicana, por supuestamente ser una amenaza para el mercado en términos de competencia. Esto implica que se rompe una de las alianzas corporativas más poderosas en la industria de la aviación mexicana. Y digo que la amenaza se cumplió porque fue una que dio el Departamento de Transporte de Estados Unidos desde el 20 de julio y que parte de su molestia ante el cambio de reglas de la aviación que se dio durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se limitaron los horarios de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez para obligar a las aerolíneas a considerar también al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, una de las megaobras que construyó AMLO durante su gobierno. También se obligó a las aerolíneas de carga a operar desde el AIFA. Por estas 2 razones, el gobierno de Estados Unidos comenzó a presionar y a casi 2 meses asegura que no encuentra ninguna mejora en el comportamiento anticompetitivo de México en el mercado de viajes aéreos entre ambos países. Comunicó que las aerolíneas son los principales competidores que operan entre Estados Unidos y la Ciudad de México, refiriéndose a Delta y Aeroméxico, lo que les otorga una ventaja injusta. Que la alianza presentó un daño real y potencial inaceptable para las partes interesadas, incluidos los usuarios. Pero las aerolíneas ya dieron su postura. Delta advierte que esto va a perjudicar no solo a los empleos en Estados Unidos, sino precisamente a los usuarios. Y Aeroméxico dijo lamentar la decisión porque no toma en cuenta los beneficios de conectividad que la alianza ofrece a los usuarios y al turismo. Apenas la semana pasada andaban anunciando con bombo y platillo la nueva ruta Ciudad de México-San Juan-Puerto Rico, con el fin de convertirse en el destino número 27 en Estados Unidos por parte de Aeroméxico. Además, uno que no gozaba de un vuelo directo desde hace 20 años. Ahora, ambas empresas dicen estar evaluando los próximos pasos para la alianza. Mientras tanto, continuarán con su acuerdo de código compartido. Este caso es una rayita más a la complicada y tensa relación que existe hoy por hoy entre México y Estados Unidos. América Latina. Y siguiendo con las decisiones de Estados Unidos, pero ahora en la región de América Latina, en Colombia, la noticia esta semana fue que el gobierno de Trump desertificó a este país como socio en la guerra contra las drogas. Esto en medio del mayor auge de cocaína de la historia. Es probable que esta medida afecte a la inversión extranjera, el financiamiento multilateral y al turismo, porque ahora Colombia se va a encontrar en la misma categoría de país rebelde como Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar.
Colombia ha sido uno de los mayores receptores de ayuda por parte de Estados Unidos en lo que va de este siglo, con cerca de 14,000 millones de dólares, incluyendo asistencia militar para combatir a los cárteles de la droga. Pero como sabemos, si hay alguien que despertó a la bestia a principios de este año, ese fue el presidente Gustavo Petro, siendo el primer país al que Trump apuntó para imponer aranceles tras una discusión que tuvieron los presidentes en X y que escaló en cuestión de horas. Desde entonces, las relaciones entre Trump y Petro están deterioradas, con enfoques muy diferentes entre ambos en la lucha contra las drogas, la migración y las relaciones con Venezuela. En su orden, Trump dijo que el fracaso de Colombia en cumplir con sus obligaciones de control de drogas durante el último año se debe únicamente a su liderazgo político. De cualquier forma, el apoyo estadounidense sí se va a mantener como una excepción, argumentando a que sigue siendo de interés nacional. Y aunque quitara este apoyo, puede que el daño económico sea limitado porque la ayuda ya no es tan significativa para Colombia como lo fue a principios de siglo. Esto lo asegura Adam Isaacson, quien estudia la política entre Estados Unidos y Colombia en la oficina de Washington para América Latina. Sin embargo, eso no significa que haya golpes al turismo, que se reduzca la cooperación bilateral o se espante a las inversiones. Les dejo un dato del día extra. Según datos de Bloomberg, Colombia produce ahora más de 6 veces más cocaína que en 1993, el año del asesinato de Pablo Escobar. El cultivo de coca en Colombia aumentó un 10% el año pasado, alcanzando las 253,000 hectáreas, suficiente para producir más de 2,600 toneladas de cocaína pura, una cifra muy superior a la de Perú y Bolivia juntos. Acciones y reacciones. ¡Ojo al euro! Hoy es 17 de septiembre, día de anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, y con las apuestas de que el Banco Central reanudará un ciclo de recortes que decidió frenar desde finales de 2024, manteniendo desde entonces el rango de tasas entre 4.25 y 4.50%. Puede mejorar la expectativa por esta moneda. En horas previas a la decisión ha destacado su comportamiento, que se acercó a su nivel más alto en 4 años ante el inminente tijeretazo de hoy. En lo que va de 2025, el euro ha subido casi un 14%, a punto de registrar el mejor comportamiento en 9 meses. Y esto se puede explicar por las expectativas de que el Banco Central Europeo no recorte más las tasas en un momento en que se considera que la Fed sí ya está lista para hacerlo. Además, la perspectiva de que vendrían más recortes en lo que resta del año y a principios del siguiente refuerza aún más el atractivo por esta moneda. El último sorbo. En estos días, el presidente Donald Trump informó sobre una demanda por difamación y calumnia de 15,000 millones de dólares contra The New York Times, acusando a este periódico de servir como portavoz de los demócratas. La cantidad que reclama supera la capitalización bursátil de este diario, que actualmente ronda los 9,650 millones de dólares. Trump, en su red social Truth Social, señaló el respaldo del Times a la excandidata presidencial Kamala Harris en las elecciones de 2024, pero no proporcionó otros ejemplos específicos de la cobertura del Times y por qué dice lo que dice. Pero Trump dijo que el periódico había participado en un método de décadas de mentir sobre él, su familia, sus negocios y su movimiento America First, mejor conocido como MAGA. Trump dijo que la demanda se presentó en Florida. Este es el último medio de comunicación al que Trump apunta con acciones legales, porque también está Paramount Global, que recién llegó a un acuerdo con Trump sobre una demanda que alegaba interferencia electoral por parte de la cadena de noticias CBS. Y en diciembre pasado también llegó a un acuerdo con ABC de Walt Disney, por el que la cadena de televisión aceptó donar 15 millones de dólares a la futura fundación o museo presidencial de Trump. Ese caso se derivó de acusaciones de que uno de los presentadores de la cadena había difamado al presidente electo al caracterizar un veredicto judicial pasado en su contra. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.